Japón pasó de ser un país aislado a desafiar a las potencias mundiales y casi conquistar toda Asia. Pero ¿cómo lo logró? Durante siglos, Japón vivió bajo el shogunato Tokugawa, cerrado al mundo. Pero en 1853, todo cambió cuando barcos estadounidenses obligaron al país a abrirse al comercio. Este evento marcó el inicio de la transformación japonesa. Japón se dio cuenta de que si no se modernizaba, terminaría como China, dominada por potencias extranjeras. Así nació la era Meiji, 1868, un periodo de reformas extremas. Crearon un ejército moderno, industrializaron el país y copiaron sistemas políticos de Occidente. Pero pronto se dieron cuenta de algo. Si querían ser una potencia, necesitaban recursos y territorio. Japón no tardó en actuar. En 1895, derrotó a China en la Primera Guerra Sino-Japonesa y tomó Taiwán. En 1905, sorprendió al mundo venciendo al Imperio Ruso en la Guerra Ruso-Japonesa, tomando Corea y obteniendo presencia en Manchuria. Fue la primera vez que una nación asiática derrotaba a una potencia europea. Pero esto era solo el comienzo. Japón ya era una potencia, pero la Primera Guerra Mundial le dio más territorios. Tomó islas en el Pacífico y consolidó su influencia en China. En 1931, invadió Manchuria con un falso pretexto y estableció un gobierno títere. Luego, en 1937, inició la Segunda Guerra Sino-Japonesa, conquistando gran parte de China en una campaña brutal. Japón quería expandirse más, pero las potencias occidentales impusieron sanciones. En respuesta, en 1941, Japón atacó Pearl Harbor, entrando oficialmente en la Segunda Guerra Mundial. Al principio, arrasó en el Pacífico, tomando Filipinas, Indonesia y Malasia. Pero en 1945, tras las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, el imperio colapsó. Japón pasó de ser un país aislado a casi dominar Asia en menos de un siglo. Pero su ambición lo llevó a la destrucción. ¿Sabías que un solo noble y su traición cambió por completo la historia de Japón? La batalla de Sekigahara sucedió el 21 de octubre del año 1600, tras décadas de guerra total que habían dejado a Japón preparado para la unificación. En Sekigahara, dos grandes bloques de poder se enfrentaron, el liderado por Tokugawa Ieyasu y el encabezado por Ishida Mitsunari, ambos sin una ventaja clara inicial, dejando que el desenlace dependiera exclusivamente de las armas y el campo de batalla. El conflicto surge tras la muerte de Toyotomi Hideyoshi, quien había ascendido desde campesino hasta convertirse en el gobernante indiscutido de Japón. A su fallecimiento, su heredero era solo un niño, lo que provocó una lucha inevitable entre los daimyo más poderosos por el control del país. Tokugawa Ieyasu, con una vida marcada por el rehén político, el vasallaje y la supervivencia bajo grandes unificadores como Oda Nobunaga y Toyotomi Hideyoshi, supo esperar su momento. Tras ser expulsado del consejo que protegía al heredero de Toyotomi, comenzó a reunir aliados y fuerzas, al igual que Ishida Mitsunari, quien aglutinó a los antiguos leales de Hideyoshi. Ambos bandos reunieron ejércitos enormes, de alrededor de 80.000 hombres cada uno, y se prepararon para un enfrentamiento inevitable. La batalla se libró al amanecer, sin negociaciones previas. La densa niebla provocó que ambos ejércitos se desplegaran muy cerca sin ser plenamente conscientes de ello. Cuando la niebla se disipó, comenzó un combate brutal en el que participaron caballería, infantería con lanzas y katanas y tropas armadas con arcabuces, llenando el campo de batalla de humo y confusión. Durante gran parte del enfrentamiento, el equilibrio fue total, y con enormes bajas en ambos bandos. La diferencia clave estuvo en el liderazgo y la cohesión. Tokugawa Ieyasu mantenía una autoridad centralizada y obedecida, mientras que el bando de Ishida Mitsunari sufría una estructura descentralizada, incluso algunos daimyo que actuaban de forma independiente e incluso se negaban a entrar en combate. El momento decisivo llegó cuando Kobayakawa Hideaki, aliado de Mitsunari, que había permanecido inmóvil durante horas, cambió de bando y atacó a las fuerzas occidentales, inclinando definitivamente la batalla a favor de Tokugawa. Tras la derrota, las fuerzas de Ishida Mitsunari se desbandaron y la masacre fue devastadora, con hasta 30.000 muertos. Tokugawa Ieyasu emergió como el señor indiscutido de Japón. Los principales líderes derrotados fueron ejecutados. El período Sengoku llegó a su fin y se instauró el shogunato Tokugawa, que gobernaría Japón durante unos 250 años. Con ello comenzó el período Edo, caracterizado por el aislamiento del país y una larga etapa de estabilidad interna. La lengua y la comunicación son pilares fundamentales que reflejan la historia, la jerarquía social y la búsqueda de armonía de su sociedad. Su idioma oficial es el Nihongo.
El japonés es una lengua aislada sin parentesco genético. Su sistema de escritura es complejo y combina de 3 sistemas. El primer sistema de escritura es el kanji, que consta de caracteres chinos. El segundo sistema es el hiragana, sibalario fonético para palabras japonesas. Y por último tenemos el sistema katakana, que es el silabario para palabras extranjeras. Sus características es la estructura aglutinante, que se añaden sufijos para cambiar el significado o función gramatical. Después tenemos el orden SOV, es el verbo, que es cuando el verbo siempre va al final de la frase. Primero va el sujeto, después el objeto y después por último el verbo. Un ejemplo sería como se muestran en la imagen, que el sujeto sería yo, el objeto sería sushi y el verbo sería como. Y completo sonaría watashi wa sushi wo tabemasu. Japón tiene varios dialectos. Uno de ellos es el dialecto de Kansai o Kansai-ben, que es hablado en Osaka, Kioto y Kobe. Es el más famoso, conocido por ser más melódico y su uso en comedia. Otro dialecto es el de Kyushu, que son caracterizados por diferencias marcadas en el acento y vocabulario debido a su historia de intercambio exterior. En la comunicación se encuentra la comunicación indirecta, que se evitan los no directos para mantener la armonía y evitar la confrontación. Se consideran respuestas ambiguas como kento shimashu, que es lo consideraré. También se encuentra el hone y el tatemae, que es la distinción entre hone, los verdaderos sentimientos, y tatemae, que es la opinión pública o fachada. Es crucial para entender la interacción social. También existe la comunicación no verbal, que es la atención a los gestos, la postura, la expresión facial y el tono de voz es fundamental para la comprensión. También la importancia del silencio y la cortesía. El uso de palabras de cortesías como sumimasen es disculpe o gracias, que es bastante constante allá en Japón. Su expresión oral son el escrita, una estética de 3 capas, que es uno de los más complejos del mundo y se considera una forma de arte en sí misma. También está el kanji, que son los diagramas que representan conceptos o ideas. Cada carácter tiene su significado y a menudo varias lecturas. Otro dialecto o medio de comunicación es el asuchi, que es cuando los japoneses se sienten y emiten sonidos como hai o ge constantemente mientras el otro habla, con el significado de te estoy escuchando activamente. Otro dialecto sería el shodo, que es la escritura a mano con pincel y tinta. No solo comunicación, es una disciplina espiritual donde el trazo refleja el estado de ánimo y la disciplina del autor. En Japón tradicionalmente se escribe de arriba a abajo, de derecha a izquierda, y aunque en lo moderno y digital es común el formato horizontal occidental. En Japón también existe la expresión gestual y no verbal, que es el concepto de shin, que es la comunicación de corazón a corazón, valora el entendimiento sin palabras. Una de ellas sería el ogoji, que es la reverencia, es el gesto más icónico dependiendo del ángulo, desde 15 grados para un saludo informal hasta 45 grados o más para disculpas graves, indica el nivel de respeto y arrepentimiento. El contacto visual directo y prolongado puede ser percibido como agresivo o desafiante. Se prefiere mirar hacia el cuello y los hombros del interlocutor. El control de las manos es muy importante. No se suele gestionar exageradamente al hablar, se usa la palma de la mano abierta. Tradiciones y costumbres. Es una mezcla fascinante de tradiciones milenarias y modernidad extrema, fundamentada en el respeto, la armonía, la disciplina y la hostilidad. El calendario japonés cuenta con momentos claves que detienen la actividad comercial y reúne a las familias. Al nivel nacional y cultural, estas son las fechas que más impactan la vida de los japoneses. Shagatsu, Año Nuevo, del 1 al 3 de enero, considerada la festividad más importante del año, es un tiempo sagrado de renovación familiar que incluye el primer rezo en templos, Hatsumode y comidas. Obon, Festival de los Difuntos, celebrado a mediados de agosto. La fecha varía según la región. Es fundamental para honrar a los antepasados. Se realizan danzas tradicionales y se lanzan linternas flotantes para guiar a los espíritus. Golden Week, Semana Dorada, es el periodo de vacaciones más largo del 29 de abril al 5 de mayo.
En Japón hay tres grandes festivales, uno de ellos es el de Matsuri, Kyoto. Es el festival más famoso y antiguo conocido por los colores, carrozas y ruedas que desfilan en pista. Otro sería el Tenji Matsuri, Osaka, una impresionante procesión floral y terrestre con fuegos artificiales en honor a la deidad del conocimiento. Y como por último tenemos el Matsuri, Tokio, una de las más grandes de la capital, donde cientos de santuarios portátiles recorren el centro de la ciudad. En Japón existen varios rituales, uno de ellos es el San-Kudo, que consiste en intercambiar el sake entre los novios. Las tres copas representan el cielo, la tierra y el ser humano. Los sorbos simbolizan el pasado, el agradecimiento a los ancestros, y el presente, el compromiso mutuo, y el futuro, la felicidad venérea. Su nombre se traduce como 339. Antes del saque, la ceremonia incluye otros gestos significativos. El Sabutsu, la purificación. El sacerdote purifica a la pareja y a los asistentes con una rama sagrada para eliminar las malas energías. Después tenemos la ofrenda Sasaki. Los novios ofrecen ramas del árbol sagrado Sasaki a los dioses como símbolo de su sinceridad y deseo de bendición. Lectura de compromiso. El novio suele leer en voz alta un juramento de fidelidad y felicidad ante el altar. Su vestimenta es el shiromuko. La novia viste de una seda blanca pura que simboliza su disposición a teñirse de los colores de su nueva familia. También está el tsunakakushi. Es un tocado blanco que la novia usa para ocultar los cuernos de los celos y simboliza que será una esposa dulce y paciente. En las prácticas cotidianas en Japón, en el espacio público y en el transporte, el silencio riguroso en trenes y autobuses es norma. Mantener el teléfono en silencio y evitar hablar para no molestar a los demás. También no se puede comer mientras se camina, se considera de mala educación. Lo habitual es detenerse a un lado para consumirlo. En el hogar y socialmente, el genka, antes de pisar el suelo de una casa, debes quitarte los zapatos y dejarlos apuntando hacia la puerta. También está el uso de manos, que al entregar o recibir algo se hace siempre con dos manos como señal de que se está prestando total atención a la persona. Religiones y creencias. En Japón la religión no se vive como una fe, sino como un estilo de vida, dioses o sistemas de creencias. Diosa Ametsuro o Mikami, diosa del sol, es la deidad más importante y venerada del sintoísmo. Se considera la antepasada mítica de la familia imperial japonesa, simboliza luz, orden y la vida. Mitos y leyendas. El mito más importante en Japón es el de Amaterasu y la cueva celestial. La diosa del sol se escondió en una cueva tras una disputa con su hermano Susano, sumiendo al mundo en la oscuridad. Los demás dioses lograron sacarla mediante un baile cómico y un espejo, restaurando así la luz. Gastronomía. Platillos típicos: el sushi, el ramen, tempura, okonomiyaki y tonkatsu. El sushi es arroz avinagrado con pescado crudo, mariscos o verduras. El ramen es fideos en caldo de cerdo, pollo o miso con toppings con huevo. La tempura son mariscos y verduras rebozadas y fritas. El okonomiyaki, especie de pizza japonesa a la plancha con carne y salsas. El tonkatsu, chuleta de cerdo empanizada. Arte y expresiones culturales. Música, danza, pinturas o escultura. Música. La música tradicional es como instrumentos con shamisen, koto y tambores taiko. Actual, pop, city pop, anime songs. Danza, kabuki y no. Teatro danzado con máscaras y movimientos lentos. Pintura. Ukiyo-e, grabado en madera de periodo Edo. Sumi-e, pintura en tinta sobre papel de arroz. Escultura. Estatuas budistas en la madera y bronce. Figuras contemporáneas de anime y manga.
Artesanías, cerámica de Arita, muñecas kokeshi, papel washi, empanadas katana, abanicos, origami y lacados urushi. Arquitectura, templos budistas y santuarios sintoístas de madera con techos curvos. Vestimenta, ropa tradicional, kimono, yukata, hakama. Economía y forma de vida. Actividades económicas principales, la tecnología y la manufactura. ¿Sabes cómo se organiza el gobierno en Japón? Es más fácil de lo que crees. El emperador es el símbolo del país, como una figura representativa. El poder de verdad lo tienen el primer ministro y su gabinete. Las leyes las crea la Dieta, que es su parlamento. Y los jueces, con el Tribunal Supremo, se aseguran de que todo sea legal. Así funciona el sistema japonés.